Entonces a la palabra. Estamos en medio de una serie que hemos titulado Radical, basada en la primera carta del apóstol Pedro y que nos ha llevado a atender el tema de la fe, de nuestra fe y cómo vivir nuestra fe delante de una cultura que nos es sumamente hostil en muchos sentidos. Y hoy día vamos a hablar sobre este texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Así que yo le voy a pedir que si usted tiene ahí a mano su Biblia, pueda abrirla en esta cita bíblica, en Primera de Pedro, casi al final ahí del Nuevo Testamento, y para que me acompañe y siga con su vista la lectura del capítulo 2, los versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vamos a hablar sobre nuestro propósito en la vida. Ese es el tema, este es el título del sermón basado en estos dos versículos. Porque pensar en el propósito de nuestra vida no solamente es fundamental para nosotros como individuos. Tener un propósito es fundamental también para todo tipo de instituciones en general. Nadie vive sin un propósito. Ningún individuo ni ninguna organización pueden vivir sin un propósito. Y en la manera en que mayormente reflexionemos en acerca de cuál es nuestro propósito en la vida, podremos actuar y vivir de manera más consistente. Es decir, cuando yo conozco y sé cuál es el propósito de mi vida, yo puedo vivir de manera consistente con aquel propósito. Puedo actuar, puedo obrar de manera coherente con aquel propósito. Y eso es algo que ya el licenciado Guillermo abordó la semana pasada cuando él leyó este texto bíblico que está antes de los versículos que acabamos de leer. Guillermo leyó este versículo que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En estas cuatro frases encontramos la identidad del creyente. ¿Quiénes somos? Somos el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos? Somos la familia de Dios. Fuimos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Venimos a formar parte de la familia de aquel que es Rey del universo. Somos una nación apartada. Somos una nación dedicada a la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Somos un pueblo que le pertenece al Dios de los cielos. Esa es nuestra identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Eso es lo que somos. Y Pedro les recuerda a sus destinatarios: no se olviden de quiénes ustedes son y de dónde el Señor los rescató, de dónde el Señor los tomó. Ustedes ya no son cualquier persona. No son como cualquier pueblo, no son como cualquier individuo perdido en el mundo. Ustedes le pertenecen a Dios y son parte y miembros de su familia. Amén. Que sea así. Hijos de Dios. Y nadie me puede quitar mi identidad en Cristo. Nadie me puede apartar de lo que es mi identidad en Cristo. Pero esta identidad está asociada a un propósito. Porque el texto sigue diciendo: ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos apartó como pueblo? ¿Para qué el Señor nos apartó como nación? ¿Para qué el Señor nos llamó a vivir como parte de su familia?
Y el texto dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito. La Biblia dice, yo fui separado por Dios, yo fui escogido por Dios, yo fui adoptado como hijo por Dios, para que desde ahora en adelante yo anuncie las virtudes de aquel que me llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Yo fui elegido para glorificar a Dios con mi vida. Y eso es lo que señala nuestra confesión y nuestros catecismos. Nuestro fin principal y más noble es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esta no es una frase antojadiza, no es una frase que se le ocurrió a algún teólogo por ahí en el siglo XVI. Es una frase que llena la palabra del Señor constantemente. La Biblia nos anuncia nuestra identidad y para qué vivimos, para qué pisamos esta tierra y por qué estamos aquí, para glorificar al Señor. Nunca olvide tal cosa. Y considerando este propósito, entonces el apóstol Pedro ahora quiere aplicar esto en la vida de sus oyentes. Y hoy día vamos a hablar de dos principales aplicaciones. La primera de ellas es tener un propósito en la vida, conocer dicho propósito, mantiene nuestro foco puesto en lo que es importante. Cuando yo sé para qué existo, entonces puedo vivir y caminar en aquella dirección y no extraviarme por caminos que no me llevan al cumplimiento de mi propósito. Fíjense lo que dice ahora Pedro en el verso que leímos al principio. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una primera expresión que yo quiero destacar aquí, que habla del carácter del apóstol Pedro. Sí, aquel mismo Pedro que nosotros vimos en los evangelios como un hombre tan arrebatado, incluso medio violento, el Señor trabaja en la vida de Pedro de tal forma que cuando él ya enseña a otras personas, comienza a mostrar un carácter afectivo. Él estaba profundamente interesado en el cuidado de aquellos que eran sus hermanos en Cristo. Y es por eso que les dice, amados. Esta es una expresión que no solamente ocupa Pedro, la ocupa también Juan, la ocupa también el apóstol Pablo, porque existía en ellos una preocupación, un sincero deseo porque aquellos que les escuchaban y que eran discípulos de Cristo estuvieran bien. Pero eso no restaba seriedad a lo que ellos decían. Ellos les dice, amados, queridos, estimados. Y la frase yo os ruego es una amonestación. Es una amonestación. No dice yo les sugiero, yo creo que sería bueno, a mí me parece que... No, él está amonestando y dice, queridos, yo quiero amonestarlos respecto de esto. Pedro está introduciendo un discurso de mucha seriedad. Lo que resulta entonces de este consejo es madurez. El apóstol Pedro quiere que aquellos que son discípulos de Cristo maduren en la fe y no se queden solamente como niños influenciables. Como el apóstol Pablo tal vez dijo por ahí, bebiendo solamente leche espiritual en vez de ya estar comiendo alimento sólido. El deseo de los apóstoles que escribieron la palabra del Señor, siendo inspirados por el Espíritu Santo, era expresar familiaridad, cariño, pero sin dejar ni por un centímetro de lado la seriedad de la verdad de Dios. Y esa es la misma seriedad con la que hoy día nosotros queremos tomarnos lo que la palabra dice. Queridos, les amamos profundamente a todos los que están aquí, pero lo que vamos a decir no se lo tome a la ligera. Lo queremos decir para que usted madure en la fe y pueda tomar mejores decisiones. Porque lo que viene tal vez puede causarnos incomodidad. Porque el texto continúa diciendo y vuelve a expresar el apóstol Pedro esta frase de la que ya habíamos conversado anteriormente.
el apóstol Pedro dice, somos extranjeros, somos peregrinos, no pertenecemos a este mundo. Y anteriormente ya trabajamos sobre este concepto y dijimos que los creyentes tenemos nuestra mente puesta en los cielos, en aquella esperanza viva, en aquella herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahí está nuestra mente, en los cielos, en la gloria de Dios, lo que por supuesto no nos convierte en personas alienadas de la realidad. El Señor nos llama a vivir con los pies muy bien puestos en la tierra, trabajando y sirviendo al Señor en donde quiera que Él nos llame, pero siempre con nuestra vista puesta en los cielos. Y Pedro insiste en estos conceptos para recordarle a sus lectores que es necesario tener conciencia de que somos transitorios y de que todos los propósitos que están asociados meramente a cosas que el mundo ofrece también son pasajeras. Los propósitos que te puede ofrecer el mundo son transitorios, son perecibles. No es como la esperanza viva que hallamos en Cristo Jesús. Los propósitos que ofrece el mundo se marchitan. Y hablamos en aquella ocasión de los proyectos laborales, de los proyectos familiares, de los proyectos de vida. Todos ellos en algún momento acaban. Porque el mundo no puede ofrecernos una esperanza verdadera. Quien sí nos ofrece esa esperanza es Cristo Jesús. Para esta vida y para la venidera. Y por supuesto dijimos también que eso no significa que tengamos que tener ausencia de proyectos, que no tengamos que tener metas en la vida. No se trata de eso, sino se trata de tener cuidado. Tener cuidado de no apegarnos excesivamente a las cosas del mundo y olvidarnos que tal vez de aquí a 20, 30 o quizás 50 años ya no estaremos en este lugar. Ya no seremos parte de este mundo. Entonces Pedro les dice, no pierdan de vista la meta, no pierdan de vista el foco. Allí es donde nuestros ojos deben estar puestos, en aquella esperanza viva. Recuerden, somos extranjeros, somos peregrinos, somos pasajeros. Vivamos esta vida con intensidad, pero sin dejar de lado cuál es nuestra herencia y olvidar para quién nosotros existimos. Y es por eso que sentando estos elementos, el apóstol Pedro dice, ok, ya que son extranjeros y ya que ustedes son turistas en este mundo, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro quiere alertarnos, de tal forma que seamos conscientes de que como creyentes vivimos en una permanente tensión con los valores del mundo. Los creyentes vivimos en una tensión y entramos constantemente en conflicto con los valores del mundo. Los valores de los hijos de Dios son los valores del reino de los cielos, aquellos que emanan de la palabra de Dios. Y estos valores se contraponen a una cultura que nos es muy hostil. Es difícil ser cristiano hoy día afuera, porque los valores del mundo nos presionan en direcciones diferentes. Y es por eso que el apóstol Pedro quiere decir esto con mucha seriedad. Tengan cuidado, porque el camino se puede tornar peligroso. Pedro dice que debemos estar alerta y abstenernos de aquellas cosas que nos pueden dañar. Y estas cosas que nos pueden dañar son esos deseos carnales que batallan contra el alma. Yo no sé si alguna vez usted ha vivido una experiencia difícil en algún país extranjero por no conocer la cultura. Hace un par de días atrás veía un video en redes sociales de unos turistas que visitaron Sudáfrica.
y fueron a un parque en donde se exhibían una serie de animales que viven allá. Entonces los turistas fueron con mucho ánimo con sus cámaras fotográficas a pasear por los senderos y había un gran cartel que decía: cuidado con los beduinos. Entonces los turistas se acercaban a los monitos y empezaban a hacerle gracias. Y había un tremendo cartel que decía: no se acerquen a los monos. ¿Y qué hacían los turistas? Se acercaban a los monos. No alimentan a los monos. ¿Qué hacían los turistas? Les daban comida a los monitos. Sucedió que en el video, uno de los monitos le arrebata el bolso a una mujer. Le quita el bolso y ahí yo debo reconocer que me reí un poco al ver a la pobre mujer con su marido tratando de tomar a este pobre mono para quitarle sus pertenencias. Porque allí no solamente tenía su dinero, sino que también tenía su pasaporte para volver a su país. Y se quedó sin pasaporte porque el monito se perdió entre los árboles y después tuvo que, con la cabeza agachadita, ir a avisar de lo que había sucedido. ¿A qué voy con esto? A que los turistas, aquellos que son extranjeros, no siempre conocen los peligros a los lugares donde van. Y a veces pueden tener acciones temerarias por precisamente desconocimiento. Yo quiero aplicar eso medianamente a lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Dice: nosotros somos turistas en este mundo y muchas veces somos osados en no considerar las alertas de cosas que nos pueden dañar. Y resulta que como traspasamos los límites, salimos dañados. Y es por eso que el apóstol Pedro dice: cuidado, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este es como si el apóstol Pedro hubiese puesto un cartel diciendo: no se acerquen a los monitos porque les van a robar sus pertenencias. ¿Y qué hacemos nosotros? No solo nos acercamos, les damos comida. El apóstol Pedro dice: cuidado, absténganse de los deseos carnales. Ahora, quiero trabajar este aspecto porque la mayoría de nosotros, cuando leemos la expresión deseos carnales, la asociamos ¿a qué? A cosas ligadas a la sexualidad. Cuando uno lee la Biblia, deseos carnales, no tener sexo fuera del matrimonio. Y la verdad es que no es solo eso. Si bien, ciertamente, las relaciones sexuales ilícitas están incluidas dentro de los deseos carnales, este concepto abarca un abanico mucho más amplio de cosas asociadas, incluso a cosas que no necesariamente son malas. El deseo de casarse, de tener hijos, de tener éxito profesional, de ser reconocido, son proyectos legítimos. Pero cuando esos proyectos legítimos toman el control de nuestra alma y ganan el espacio que Dios debería tener en él, entonces se van apoderando de nosotros y roban nuestra alma y pasan a controlarnos. Es por eso que fíjense lo que dice el versículo: deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que quieren estos deseos carnales es apoderarse del alma. Estos deseos carnales quieren que usted deje de servir a su propósito de glorificar a Dios y pase a servir al propósito de alimentar estos deseos. Y deseos que pueden ser legítimos, bonitos, admirables incluso, pero cuando ellos toman una preponderancia en nuestro corazón, incluso apartando al Señor a un lado, se tornan ladrones de nuestra felicidad. Entonces, los deseos carnales se relacionan también a principalmente deseos que nos desvíen del propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué es un deseo carnal, pastor? Cualquier cosa que lo desvíe de su propósito principal. ¿Y cuál es su propósito? Glorificar a Dios. Cualquier cosa que te desvíe de ese propósito o que no alimente ese propósito es un deseo carnal que quiere apoderarse de tu alma. Entonces tenemos muy claro
en nuestras mentes cuál es nuestro propósito. Pero nos comenzamos a envolver con cosas que lentamente comienzan a desviarnos. Desvían nuestra mente, desvían nuestra atención, desvían nuestro foco de lo que el Señor quiere que hagamos. Esos son los deseos carnales. Y Pedro dice, cuidado, absténganse de entregar su alma a cosas que no les pueden dar verdadera esperanza como la que Cristo ofrece, porque van a salir dañados. Porque el monito les va a robar el pasaporte. Es una advertencia con cariño. Ya lo dijimos anteriormente. Pedro está exhortando a sus oyentes con cariño, porque tiene preocupación por ellos, porque no quiere que les vaya mal en la vida, porque no quiere que tomen malas decisiones. Entonces, medianamente y guardando las proporciones, el anhelo de mi corazón con todas estas cosas es también cuidar de nuestros corazones. Porque yo quiero que ni usted ni yo tomemos decisiones que traigan daño a nuestro corazón. Y para eso tenemos que ser obedientes, entonces, a lo que el Señor establece en su palabra. Ahora, a propósito de la contingencia, déjeme mostrarle cómo hay algunos elementos que se constituyen en deseos carnales, que pueden ser ídolos, pero también ideologías. No son solamente cosas, a veces son sistemas de pensamiento. También hoy día muchos creyentes batallan con sistemas de pensamiento que buscan apoderarse de su mente. Y eso también puede constituirse en un deseo carnal. Por ejemplo, hoy día basta con mirar las redes sociales para ver cómo los movimientos políticos han robado el alma de cientos de creyentes. Porque conozco personas que son discípulos de Cristo, que redujeron los valores del reino de Dios a ciertos principios políticos y pasaron de ser grandes defensores del Evangelio a ser grandes defensores de un movimiento político. Me refiero a personas que han reducido su fe meramente a un espectro político, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, porque el efecto en el alma es el mismo. Reducen su fe a un proyecto político, reducen el reino de los cielos, denigran el reino de los cielos y lo asocian a un proyecto político humano. ¿Cómo me gustaría que aquellos que defienden los principios de su propio sector político defendieran el Evangelio de Cristo con la misma vehemencia con las que los veo hacerlo en las redes sociales? ¿Cómo me gustaría ver ese mismo compromiso que algunos tienen por sus ideologías políticas y comprometerse con su santidad? ¿Cómo me gustaría que aquellos que defienden con pasión una opción política defiendan con la misma pasión la gloria de Dios? Y hay otras ideologías que se han apoderado del alma de los creyentes. Hay otras ideologías que nos han desviado de nuestro propósito de glorificar al Señor. Y hablo de ideologías relacionadas al género, a la identidad, incluso, como lo conversamos en la serie anterior, al feminismo radical. Hoy día hay ideologías que están robándole el alma a los creyentes, desviándolos del proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es el reino de los cielos. Ningún proyecto humano logra contener el proyecto que Dios tiene en su mente para nosotros. Así que mal hacemos al poner a las ideologías como el motor de nuestras convicciones y no hacer al Evangelio de Jesús el motor de nuestras convicciones. Así que nunca estará de más, hermanos, que revisemos nuestras motivaciones, que revisemos lo que hay en nuestro corazón y que identifiquemos todos nosotros aquellas ideologías que están robando nuestra alma y que nos están desviando del propósito que tenemos como creyentes, glorificar a Dios, que nos están robando la pasión por el Evangelio y que nos están robando nuestro compromiso con el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios se llama Reino de los Cielos.
Es por eso que yo quería recordar lo que Marcos escribió en el capítulo 4. Porque él dice, los afanes de este siglo, incluso el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es la aplicación de la parábola del sembrador. Y dice que a veces la semilla del evangelio produce fe. Pero después esa fe es ahogada, ¿por qué? Por ideologías, por ídolos que nos desenfocan, que cambian nuestra visión de lo que es la gloria de Dios hacia la satisfacción de los deseos carnales. Y eso hace que la fe se vuelva infructuosa. Esta palabra que yo destaqué aquí, las codicias, es la misma palabra en griego que Pedro utiliza para deseos carnales. La misma. Todo aquello, hermanos, que se roba nuestra alma, aun siendo demandas o metas legítimas, nos va a desviar de nuestro propósito en la vida, que es la gloria de Dios. Es por eso que el primer consejo de Pedro es: mantenga el foco puesto en la gloria de Dios. Pero hay un segundo versículo y una segunda implicación de este propósito en la vida, que es vivir en santidad. Y el texto dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, en la Biblia el concepto de santidad no es un concepto geográfico. No es que el Señor nos toma de un lugar y nos dice: ok, te voy a poner aquí y aquí tú vas a ser santo. Es por eso que siempre que alguien no quiere venir a la iglesia o que no quiere venir al templo a congregarse con nosotros porque cree que la iglesia está llena de pecadores, yo le digo: sí, es verdad, pero siempre hay espacio para uno más, así que vengan, no hay problema. Porque no es que el Señor nos ponga en un lugar geográfico que nos transforme inmediatamente en personas santas. Santidad no es un concepto geográfico, no somos santos porque Dios nos pone en un lugar. La santidad en la Biblia está ligado al propósito por el cual algo es separado. Está ligado al propósito, no al lugar. Y nuestro propósito en la vida es glorificar al Señor. Somos santos en la medida que cumplimos nuestro propósito, que es la gloria de Dios. Es por eso que la expresión, y creo que la destaco acá, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, toma relevancia. Porque aquí lo que el texto está diciendo es que usted no tiene que vivir de lunes a domingo en la iglesia para ser santo. De hecho, es todo lo contrario. Tú debes mantener tu propósito en la vida cuando vives entre ¿quiénes? Entre los gentiles. En tu vecindario, en tu familia, en tu trabajo, en tu lugar de estudios, con tus amigos, con quien sea y donde quiera que vayas. Eres santo en la medida que mantienes tu foco puesto en el propósito que es la gloria de Dios. Así que Pedro nos anima a vivir en medio de este mundo que es hostil, pero no para que imitemos al mundo, sino que para que marquemos la diferencia, para que noten que hay algo distinto en nosotros, vivir de manera ejemplar. Y luego el texto añade: para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Yo cuando estaba pensando en qué es lo que Pedro quería decir con esto, me encontré con un comentario muy interesante. ¿Se ha dado cuenta que hoy día muchas personas desde la vereda del frente, desde esta cultura hostil, creen que lo que nosotros hacemos o decimos es malo? No, lo que los cristianos dicen, eso es perverso, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la verdad. Hoy día nuestra cultura es tan hostil que califica nuestra manera de vivir o incluso nuestra manera de pensar como algo malo. Para la cultura hostil hoy día, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con cuestiones que ellos han superado, porque incluso hay
cierto nivel de superioridad moral. No, nosotros ahora somos mejores que ustedes. Y ahí entonces yo comprendí claramente, sí. Hoy día la cultura hostil en muchos sentidos nos califica de malhechores por hacer la voluntad de Dios. Por cumplir la palabra del Señor, por mantener principios bíblicos, la cultura nos dice que estamos equivocados. Por mantener principios bíblicos, la cultura nos dice, ustedes están obrando mal. Y murmuran en contra de la iglesia, y murmuran en contra de nosotros. ¿No le ha pasado? Entonces, hermanos, vamos a ser acusados de estar equivocados. Vamos a ser acusados de estar equivocados. Vamos a ser difamados por quienes se oponen a nuestra cosmovisión. Vamos a ser tratados de fanáticos. Vamos a ser tratados de retrógradas. Pero ¿qué dice Pedro y cómo debemos responder? Fíjese lo que dice el texto. Sigan obrando bien. Como lo dice Pablo, no le paguen a nadie mal por mal. Y dígame si no es difícil esto. Cuando seamos difamados, cuando seamos enfrentados, Pedro dice, ustedes no respondan y no paguen con la misma moneda. Sigan obrando bien, sigan obrando conforme a su conciencia se los dicte, conforme a la palabra del Señor. El discípulo de Cristo responde al mal practicando el bien. El discípulo de Cristo responde a quien le ofende con actos de bondad. Y yo se lo concedo. Si usted hoy día está pensando, pero pastor, eso es un poco absurdo, ¿no? Es como yo voy a andar haciéndole bien al que me desea mal. Y claramente tiene que ver con el fondo de lo que estamos hablando. Hoy día, pagarle con bien a alguien que te hace mal es sumamente contracultural. ¿Y a qué somos llamados nosotros como hijos de Dios? A vivir contra la cultura. Si la cultura paga mal por mal, el Señor nos dice, pongan la segunda mejilla. Es por eso que me pareció tan interesante este versículo que estuve un buen tiempo reflexionando sobre él y llegué a las siguientes conclusiones. Fíjense que hay dos elementos que están en este texto, que se los estoy destacando con colores. Porque el texto dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, está hablando de nuestra reputación. ¿Cuál es la reputación que nosotros tenemos como hijos de Dios, donde quiera que estemos? Y esto es muy importante porque todos tenemos una reputación. Si yo voy a su vecindario y me entrevisto con alguno de los vecinos de su casa y les pregunto, oiga, ¿qué tal es esta persona como vecino? ¿Qué me van a decir? Algunos dicen, por favor, pastor, no vaya. O si yo voy a su lugar de trabajo y me entrevisto con sus colegas y les pregunto, ¿qué piensan de esta persona? ¿Qué me van a decir? Entonces muchas veces nos preocupamos de nuestra reputación. Nuestra reputación es lo que las personas dicen de nosotros. Y ciertamente va a haber muchas personas que van a hablar mal de nosotros. A veces con razón y otras veces por hacer daño. Eso es así. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestro foco puesto? ¿En mantener una buena reputación? El texto dice, ¿no? Que su foco no sea en ocuparse en que las demás personas tengan una buena impresión de usted. Lo que usted tiene que hacer como primer paso es seguir obrando bien, ser una persona íntegra. Donde quiera que vaya, ser una persona íntegra, que actúe conforme a su propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Glorificar al Señor. Yo ya voy a vivir en función de ese propósito, digan lo que digan, les guste o no. Sea que me traiga buenos comentarios o malos comentarios, mi propósito en la vida es ser íntegro y vivir en santidad delante del Señor. Entonces, nuestra atención debe estar en la integridad, en actuar conforme a la vocación que recibimos. Cuando eso sea así, póngame mucha atención, cuando usted se dedique a
obrar y vivir con integridad y vivir con limpia conciencia, conforme a la vocación que usted recibió, el Señor se va a encargar de cuidar tu reputación. Él se va a encargar de cuidar tu reputación donde quiera que vayas. Hay un gran peligro en construir una reputación cristiana sin una motivación realmente fundada en la integridad. Y es por eso que la gente dice, no, pastor, no me invita a su iglesia porque está llena de pecadores. Porque muchos hacemos el camino al revés. Nos ocupamos tanto de nuestro buen nombre que cuando se dan cuenta que no somos íntegros, las personas que murmuran en contra de nosotros dicen, ve, son peores que nosotros. Ahora, ¿qué sucederá cuando vivamos con integridad conforme a nuestra identidad? No solo el Señor va a proteger nuestra reputación, sino que también vamos a ver a otros glorificando a Dios a causa de eso. Cuando yo viva con integridad y viva en santidad, el Señor va a cuidar de mi reputación y además de paso voy a estar cumpliendo el propósito por el cual yo existo, no solamente en mí, sino que también en otros. Otros también van a glorificar al Señor al ver integridad y carácter en la vida de los hijos de Dios. Todo esto me hizo recordar el Salmo 23, en su verso 5. Todos nos acordamos los primeros versículos, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Pero hay un texto fantástico aquí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor es el que nos defiende. Él prepara la mesa y nos invita a un banquete y le dice a nuestros enemigos, Él está conmigo. Él unge nuestra cabeza con aceite. Él nos aparta como hijos suyos para decirle, para reconocer en nosotros que somos parte de su familia y que Él nos cuida. Mi copa está rebosando. El Señor hará que podamos vivir vidas de plena realización. Solo en el Señor la copa puede rebosar, no en las promesas del mundo. Quiero, para terminar, dejarle 3 cosas para pensar y practicar. La primera es una pregunta. Hoy día quiero que sinceramente usted pueda pensar en si existen deseos carnales, codicias, que han robado su alma o que lo están desviando hoy día del cumplimiento de su propósito. Sea muy honesto, no tiene que responderme esta pregunta a mí, yo no lo voy a atajar en la salida y le voy a preguntar, ¿pensó en la pregunta? No. En su corazón, ¿qué cosas hoy día están robando y están apoderándose de mi alma, desviándome de mi propósito de vivir para la gloria de Dios? En segundo lugar, no nos quedemos en la reflexión. ¿Qué puedes hacer hoy para manifestar a otros que perteneces al reino de Dios? Como hoy día puedes empezar a vivir con integridad, donde quiera que tú vayas. ¿Qué acciones concretas crees tú que podrían hacer la diferencia para que en el día en que el Señor regrese, aquellos que murmuraron en contra de nosotros glorifiquen al Señor? Y por último, ¿cómo estamos respondiendo a las injusticias que nos van a, lamentablemente, afectar constantemente? Nuestra reacción instintiva siempre va a ser querer defendernos. Cuando alguien es malo con nosotros, nuestra reacción instintiva es la autodefensa. Pero la Biblia nos vuelve a recordar, si nos han hecho mal, si hemos sido víctimas de injusticias o de deslealtades, entregue su causa al Señor. El Señor dice, a través de Pablo, mía es la venganza, yo pagaré. No quiera usted tomar la espada por su mano. El Señor entregará a cada quien conforme a sus obras. Y a nosotros, que estamos en Cristo, nos dará la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te anime a vivir esta semana para la gloria del Señor.
Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos en esta hora porque somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti. Ya no somos cualquier persona. No somos mejores ni peores que nadie, pero somos distintos, porque tú nos llamaste a formar parte de tu familia. Gracias por ese privilegio, gracias por esa identidad con la que hoy día tú nos permites vivir la vida. Gracias también, Señor, porque nos llamaste a formar parte de tu familia para vivir en dirección de un propósito que es completamente contrario al que el mundo enseña. Si el mundo enseña que hay que vivir detrás de los deseos de nuestro corazón, tú nos enseñas, Señor, a vivir para que tu gloria sea manifestada en nuestra vida. La diferencia está, Señor, en que el mundo nunca encuentra real satisfacción. Siempre falta algo más. Pero en ti, Señor, nosotros hallamos plenitud, alegría, felicidad completa, incluso cuando hay lágrimas siendo derramadas por nuestros ojos. Porque tú eres nuestra porción y porque tú eres nuestro todo, Señor. Ayúdanos a vivir manteniendo nuestro foco en lo que es importante, en nuestra herencia que está en los cielos. Pero también, Señor, mientras pasemos por este mundo, que podamos glorificarte, Señor, viviendo en santidad, enfrentándonos a esta cultura tan hostil que quiere robar nuestra alma. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí presentes, que cuides de ellos y de sus familias. En el nombre de Jesucristo. Amén.